yo creo que también, escuchando las otras dos ponencias, yo creo que van a salir elementos de ambas, así que yo creo que también vamos a poder ir hilando cosas que menciono yo con cuestiones que tienen que ver sobre todo con la táctica que tiene que tener una organización comunista en cuanto a la liberación de la mujer y la situación de la mujer en el capitalismo, y luego también van a salir otros temas que igual no ha mencionado directamente Ander, pero sí que se ve que los debates, bueno, que también nos ha puesto varios ejemplos Ander, ¿no? Pero los debates, vamos a decir, así burdo, filosóficos, no son solo debates escolásticos, sino que también tienen reflejo en muchos aspectos de la realidad social, y la cuestión de la situación de la mujer pues no es diferente a eso, ¿no? Entonces, la idea aquí es un poco descifrar o ir un poco perfilando qué es el feminismo marxista, que es la corriente del feminismo a la que nuestra organización se adhiere, ¿no? ¿Y por qué es importante perfilar esto? Porque, a ver, espérate, aquí, el primero, sí. Sabemos que en el movimiento de mujeres y en el feminismo como teoría o como varias teorías, ¿no? Muchas veces nos encontramos en un escenario que se presenta, sobre todo hoy en día, como plural y dinámico, porque encontramos diferentes corrientes, pero una cosa que tenemos que tener en cuenta es que al mirar en su conjunto el panorama que hoy en día existe dentro de las corrientes feministas, reproduce un rasgo típico del capitalismo que es la fragmentación. Podemos encontrar muchas corrientes, muchas etiquetas o marcos que por un lado sí que nos permiten que pues, cada uno de nosotros se pueda ubicar en una identidad política reconocible, ¿no? Pues desde aquellas que se puedan encontrar más cercanas a un feminismo radical, al ecofeminismo, al feminismo decolonial, al transfeminismo, etc. Pero lo que tenemos que cuestionar de alguna forma es que el hecho de que haya mucho donde elegir no significa que estemos en un momento súper avanzado teóricamente o en cuanto al movimiento social de las mujeres, ¿no? Sino que lo que muchas veces genera, y hemos visto también muchas veces en el movimiento feminista, es dispersión, es competencia entre discursos y pérdida de un horizonte común y desmovilización, por tanto, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que aprendemos cuando empezamos a estudiar la teoría del marxismo-leninismo es que en cada época las ideas de la clase dominante tienden a convertirse en las ideas dominantes de la sociedad, ¿no? Y esto, que sean las ideas de la clase dominante, por ejemplo en el capitalismo, las ideas que provienen de la burguesía, no significa que sean reaccionarias. O sea, burguesía no es igual a reaccionario, ¿no? Y que no implica que no pueda presentarse bajo formas progresistas. De hecho, muchas veces la ideología burguesa se expresa precisamente a través de discursos emancipadores, transformadores o críticos, y esto pues, también afecta a los diferentes movimientos sociales y entre ellos al feminismo, ¿no? Entonces hay corrientes que surgen y que ganan centralidad en lo cultural y en lo político, y también en los ámbitos en los que se mueve nuestra organización, que justamente se convierten en hegemónicas o en estos entornos porque encajan con los límites y con los marcos del pensamiento del capitalismo, del sistema en el que vivimos, y aparecen con un envoltorio radical, pero no cuestionan realmente o no hacen una propuesta superadora del sistema capitalista, ¿no? Entonces, en este contexto, la coexistencia de corrientes muy diversas que muchas veces no están articuladas entre sí, no hay que celebrarlo como algo bueno porque sea pluralidad, sino que muchas veces es un terreno fértil para que se impongan de alguna forma lecturas parciales
de la opresión de las mujeres. Y que son lecturas que, como no parten de un análisis científico del capitalismo, pues realmente lo que hacen es, vamos a verlo más adelante, tienden a desplazar la contradicción principal del capitalismo, fragmentan las luchas y plantean estrategias políticas inconexas. Y aquí me voy a apuntar una frase que es como, no vamos a negar que se analiza mucho, se nombra mucho y se moviliza mucho, pero si eso no tiene una orientación revolucionaria clara ni un horizonte común de transformación social, pues no nos sirve de nada. Entonces, dentro de esta corriente o esta pluralidad de corrientes hay dos que principalmente son en las que, o que tienen un protagonismo especial en las organizaciones de izquierdas, que son lo que se llama feminismo de clase, de alguna forma, y el feminismo radical. Y este feminismo de clase vamos a ver exactamente lo que es, porque a veces el término que utilizamos de feminismo marxista se confunde con otras corrientes que en realidad, o sea, muchas cosas que decimos que son feminismo marxista son feminismo socialista, son feminismo materialista, que no es lo mismo, y tienen una corriente, o sea, parten de una posición política muy concreta, vamos a ver cuál es esa. Entonces, delimitar todo esto es necesario, ¿no? Porque a veces feminismo marxista lo utilizamos de una forma tan amplia que se pierde precisión histórica y teórica y al final funciona como paraguas de ciertos análisis o posturas que incluso entre ellas pues, son contradictorias o incompatibles, ¿no? Entonces, el punto de partida de la ponencia es que si queremos reivindicar nuestra tradición y debemos delimitarla correctamente frente a otras propuestas teóricas, y todo esto, pues evidentemente, para plantear una intervención en el movimiento de mujeres que responda a una táctica común de nuestra organización, tenemos que volver, esta es como una de las premisas, tenemos que volver al análisis de la cuestión de la mujer del materialismo histórico. Y esto no es como debate académico o como una disputa de etiquetas de a ver qué feminista eres, sino porque se trata de aclarar qué explicación de la situación de la mujer nos permite identificar realmente la raíz material de la opresión de la mujer y la estrategia y la táctica que se deriven de esa explicación para poder llevarla a la práctica. Entonces, el hilo conductor va a ser más o menos este. Creo que he intentado copiarlos más o menos, pero vamos a partir un poco de los clásicos, por decirlo de alguna forma, del socialismo científico y del desarrollo marxista-leninista para poner un poco la claridad sobre la base material de la opresión de la mujer. No voy a entrar a conceptos, o sea, a explicar conceptos que se establecieron en el momento de Marx, Engels y demás, porque no da tiempo y no es el núcleo de la charla. Eso ya lo comentamos creo que la primera escuela que hicimos, y también está, si a alguien le interesa, en el curso o en el seminario de marxismo y cuestión de la mujer que hicimos con la FIM, durante unas 15 sesiones hablando de esto, así que eso voy a pasarlo por encima, pero sí hay, creo, unas cuestiones fundamentales que hay que aclarar sobre lo que implica hacer un análisis marxista-leninista de ciertas cuestiones, ¿no? Después, lo más central de la charla es a partir del segundo punto, que es el giro que se hace de lo que supuestamente ya quedó claro y establecido sobre la cuestión de la mujer, pues el giro o el desarrollo que se intenta hacer en Occidente en el contexto de la segunda ola que se llama del feminismo, es decir, a partir de los años 60, pero sobre todo en los 70 y los 80, cuando se intenta por primera vez, entre comillas, articular o completar o corregir, de diferentes formas, pero intentar debatir sobre una unión o no unión posible entre marxismo y feminismo, que por primera vez de forma sistemática se da en ese momento, ¿no? Y a partir de ahí también veremos cómo las respuestas que se dan, o sea, también del debate ese que sale, que se da sobre todo en el contexto de lo que se llama el feminismo socialista,
de ahí salen también, de críticas a esos debates, salen las que luego llamamos feministas marxistas. Y también veremos a sus dos autoras más, diría yo, trascendentales, que son Iris Young y Lise Vogel. Y por último, vamos a ver como una propuesta de intentar recuperar la totalidad histórica en el análisis de la cuestión de la mujer y traducirla a una estrategia revolucionaria. Entonces, aquí yo igual empezaré diciendo lo que os he puesto ahí arriba, para mí a la derecha, que es que la importancia del marxismo-leninismo reside en haber ofrecido un análisis científico y sistemático de las condiciones históricas y sociales que han dado lugar a la explotación y a la opresión de las mujeres, tanto a lo largo de la historia en los diferentes modos de producción como actualmente en el sistema capitalista, ¿no? Lenin dijo que el materialismo histórico de Marx es una conquista formidable del pensamiento científico, y es que esta ciencia nos enseña que para poder entender cualquier fenómeno social, incluida la opresión de la mujer, no podemos analizar las ideas, las relaciones o los fenómenos de la realidad social de manera aislada, sino que hay que vincularlas estrechamente entre ellas, entre ellas y a las relaciones económicas que las determinan, ¿no? Entonces, aplicando este método, Engels, en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, explicó de forma clara cuál fue el origen y la base material de la opresión de las mujeres, ¿no? Que eso vamos a ver, bueno, no vamos a verlo hoy, pero mucha gente dice que se ha superado, se ha rebatido, y nosotros también eso, en el seminario hicimos como un repaso de esa supuesta superación de la tesis, que realmente no se da, así que si os interesa hay una sesión sobre eso, pero igual de forma concreta, Engels con este libro lo que nos dejó a las generaciones futuras es el descubrir, bueno, no lo descubrió él, pero sistematizar el conocimiento existente hasta entonces y dejar ver cómo la mujer no había sido siempre oprimida, no era que siempre la mujer había estado subyugada en cualquier formación económica, sino que la subyugación de la mujer empezó con un cambio revolucionario en la base económica de la sociedad, que fue el surgimiento del excedente económico gracias al desarrollo de la agricultura y la ganadería, la revolución neolítica, y con todo eso, junto a esto, la aparición de la propiedad privada, ¿no? Entonces, aquí la idea central es que la posición social de la mujer en cada momento histórico va a estar determinada por el lugar que ocupan las mujeres en la producción, ¿no? Cuanto más central es el lugar de su participación en el trabajo productivo, pues mayor es su estatus y sus derechos. En las comunidades del comunismo primitivo, con un bajo desarrollo de las fuerzas productivas, lo que era el núcleo de la economía era la economía doméstica, ¿no? Y el trabajo que formaba, el trabajo que suponía esta economía doméstica era mayoritariamente realizado por mujeres, ¿no? Pues los trabajos de cuidado de los bebés, no sé hasta qué edad, la verdad, en esa época, la recolección, pues el mantenimiento del fuego, el mantenimiento del grupo, del asentamiento donde estaba el grupo social, ¿no? Entonces, esto era lo más relevante para la supervivencia, ¿no? Y por eso las mujeres tenían un papel tenían un papel predominante en la sociedad. A ver, eso no significa, porque ha habido después descubrimientos de que también había mujeres que cazaban, eso no significa que no hubiera un desarrollo, o sea, una división sexual del trabajo como lo explicaba Engels, porque lo que significa es que el trabajo que en ese momento era el central, que no era la caza ni la pesca, era el que os he dicho, sobre todo la recolección y el cuidado de lo que era ese núcleo de la sociedad, era realizado por mujeres por esa división sexual preexistente
que era una división por razones naturales. Y en ese contexto las tareas de la mujer eran las socialmente centrales y la mujer ocupaba ese lugar en la sociedad, pues no voy a decir privilegiado porque tampoco había privilegios en ese momento, pero que no era opresivo. El punto de ruptura sí que viene con el desarrollo de las fuerzas productivas, especialmente eso en la ganadería y en la agricultura a mayor escala, que genera un excedente. Ese excedente pasa a manos de quien en ese momento tenía los medios de producción o las herramientas para generar ese producto, que eran mayoritariamente los hombres, y esto da lugar a esa propiedad privada, ¿no? Aquí dice Engels que así pues, a medida que iban en aumento, las riquezas daban al hombre una posición en la familia más importante que la mujer. También para asegurar la transmisión hereditaria de esa riqueza, es decir, que la riqueza que estaba generando esa persona, ese hombre, se quedara en la familia, se disuelve la forma en la que hasta ese momento se transmitían, o sea, se entendían las relaciones familiares, se transmitía la herencia, que hasta ese momento no era tan importante, y se impone de alguna forma esa ya línea patriarcal o de patriarcado, y la monogamia obligatoria para la mujer, subordinándose de alguna forma jurídicamente al hombre. Y Engels define este proceso como una frase que yo creo que si se estudia a Engels en este aspecto es de las más conocidas de Engels, que le llama la mayor derrota histórica del sexo femenino. Os lo estoy explicando muy por encima porque os he dicho que esto no es lo central del texto, pero, o sea, de la ponencia. Pero lo importante aquí es lo que nos dejó Engels, que lo dejó claro, pero que luego son debates que vuelven o sea, que lo dejó claro, me refiero a bien explicado, pero que son debates que luego vuelven y vuelven y vuelven muchas décadas después, es que la opresión de la mujer no surge de la división sexual del trabajo, sino que surge en un momento donde el trabajo de la mujer pierde centralidad en la producción social, y se consolida la propiedad privada y la sociedad en clases, ¿no? Entonces, el análisis de Engels en ese momento desmonta la idea de que la opresión de la mujer había sido algo eterno, que era algo eterno o que era algo natural porque venía de la forma en la que se había dividido el trabajo entre hombres y mujeres desde siempre, sino que lo enmarca en un proceso histórico concreto y en un momento concreto de la historia, y señala que justamente por eso su superación pues, tiene que pasar necesariamente por transformar el modo de producción y por reincorporar plenamente a la mujer al trabajo socialmente productivo. Esto también es importante, que ya veréis que voy diciendo todo el rato que su superación, ahora he dicho, pasa por transformar el modo de producción. No es que su superación viene con la transformación del modo de producción, porque eso también es pues, un reduccionismo que se utiliza mucho después cuando se vuelve a la lectura de estos autores, de que dicen que pues, Marx y Engels, Lenin, Zetkin y demás consideraban que con la superación del capitalismo era suficiente para terminar con la opresión de la mujer, y eso no, es algo que nunca ha dicho nadie. Y no hace falta meterse a leer las cartas que unos y otros se mandaron, están en los textos más famosos y traducidos al castellano de cualquiera de estos autores. Entonces, de este análisis científico, los autores marxistas-leninistas de finales del 19 y principios del 20 dejaron claro que la causa o la raíz de la opresión de la mujer es una y es única, y es la propiedad privada de los medios de producción, y que eso ya, evidentemente, pues, va a tener muchas formas de manifestarse, pero eso no significa que tenga muchas raíces, y que por ello pues, su solución también es única, ¿no? Y aquí, en todos los textos que me he puesto a leer de marxismo y feminismo, he encontrado una del camarada Arenas, que decía: la verdadera emancipación de la mujer comienza, una vez más, con la destrucción del sistema de explotación capitalista. Vale. Entonces, y este camino pues tampoco no era utópico, ¿no? Porque Marx también
identificó cómo el propio capitalismo, a través de la gran industria, preparaba las condiciones objetivas para esa emancipación, al destruir pues, el carácter cerrado patriarcal que hasta ese momento tenía la familia y al incorporar a la mujer masivamente al trabajo social, de alguna forma pues, aumentando su explotación, pero también elevando su potencial independencia. Pero esto a la vez lo hacía de forma contradictoria, explotadora y de forma incompleta, porque sigue manteniendo, aunque no es la misma, pero una carga de trabajo doméstico dentro de la familia y, por tanto, sobre todo, sobre la mujer. Este es el 5, sí. Vale, entonces esto que he resumido de forma muy breve y sin entrar a explicaciones muy detalladas, pues ha tenido, ya os he dicho, ha tenido un desarrollo posterior, tanto teórico como práctico, que se ha dado de forma muy dispar, ¿no? Según quién daba el debate y cómo, ¿no? Me parecía que un buen ejemplo de esto era el caso del patriarcado, porque, por ejemplo, muchas veces, bueno, yo creo que en nuestra organización, aunque no sé si, ahora no me acuerdo si está tal cual así en los documentos, pero si no está en los documentos, sí está en las consignas, tenemos una idea o asumida la idea de un patriarcado autónomo que oprime a las mujeres y lo hace en colaboración al capitalismo, ¿no? Pues, por ejemplo, esa la típica consigna de patriarcado y capital, alianza criminal, ¿no? Esto vamos a ver después, pero esto es una noción o un entendimiento dualista que pone al patriarcado como una estructura paralela a la estructura económica. Esta idea hoy nos resulta muy familiar y natural, no solo en nuestra organización, sino en general en el movimiento de mujeres y en el movimiento feminista, porque es un discurso que está muy extendido y en este movimiento es el hegemónico, ¿no? Y realmente lo entendemos casi como una explicación evidente de la opresión de las mujeres. Pero también podemos fijarnos que a pesar de lo frecuente que es el uso o del término patriarcado o de hablar de esta alianza entre patriarcado y capital, muchas veces se hace con una imprecisión teórica muy grande, ¿no? Y esto pasa porque muchas veces el concepto de patriarcado, por ejemplo, pues se da por supuesto, pero no se define rigurosamente qué entendemos por patriarcado. Por ejemplo, Heidi Hartman, que luego también hablaré de ella, dice, bueno, hace esta afirmación, luego no la desarrolla, pero dice, un análisis materialista demuestra que el patriarcado no es simplemente una estructura psíquica, sino también social y económica. Y a partir de ahí te defiende que la sociedad contemporánea está organizada simultáneamente sobre bases capitalistas y patriarcales y que, como resultado de una colaboración histórica entre las dos estructuras. Pero esto, por ejemplo, ¿qué olvida esta afirmación? Marx y Engels en el manifiesto del Partido Comunista, explican de manera breve pero clara que a cada etapa de desarrollo económico le corresponde una determinada configuración política e ideológica, ¿no? Y que en ese sentido la burguesía moderna, al igual que las clases dominantes que existían antes que ella, es el resultado de un proceso largo, histórico, ligado a transformaciones en la estructura económica de la sociedad. Esto que os acabo de decir es el núcleo del materialismo histórico, ¿no? La idea de que son los modos de producción y sus relaciones económicas las que determinan la estructura de una sociedad y dan lugar a partir de ella a sus formas políticas, ideológicas, jurídicas y demás. Y partiendo de aquí, de esta idea, la noción de patriarcado que os he leído de Hartman, que luego vamos a ver una definición un poco más larga, pero es básicamente un desarrollo de esa línea, partiendo de esto que os he comentado, de cómo se estructura, cuál fue el camino de
o sea, bueno, ahora lo voy a explicar mejor el tema de la burguesía, ¿no? Pero de la necesidad, o sea, la estructura económica y cómo esa determina la superestructura, partiendo de aquí la noción de Harman de patriarcado es bastante inconsistente, porque ¿cómo se estructura el patriarcado? El patriarcado no es una estructura económica autónoma capaz de generar un modo de producción específico, ni organiza relaciones económicas propias, y eso quiere decir que no lo podemos poner al mismo nivel que el capitalismo. La idea de que patriarcado y comunismo, es decir, patriarcado y capitalismo funcionan de forma paralela como estructuras simultáneamente o formas simultáneamente económicas y superestructurales, pues en los debates que se dan de articulación entre marxismo y feminismo y que llegan a hoy en día, pues no lo vemos en ningún lado bien articulado o bien explicado, porque no se puede, básicamente, ¿eh? O sea, hay intentos ahí, pero siempre llevan a callejones sin salida. Entonces, si no es por culpa de un patriarcado autónomo, ¿cuál es la explicación de cuál es y cómo hemos llegado a la situación actual de la mujer en el capitalismo, ¿no? Pues vuelvo a esto que os he dicho del papel histórico de la burguesía como clase revolucionaria. Esto también lo voy a explicar muy por encima, pero cuando las bases del capitalismo estaban asentándose, os he dicho que la burguesía atraviesa un proceso de transformación que le lleva desde una posición subordinada al principio, subordinada a la nobleza y a las monarquías absolutas, hasta convertirse en la clase social dirigente. A lo largo de este recorrido tiene una lucha sostenida contra el orden feudal a través de distintas revoluciones que al final terminan por derribar las viejas estructuras de la sociedad. Y en este proceso, por decirlo de una forma simple, lo viejo es sustituido por un nuevo orden social, ¿no? Que responde a los intereses de la burguesía. Entonces, mientras impulsaba una transformación profunda del modo de producción, la burguesía fue desarticulando todo un entramado de relaciones sociales que eran propias de la Edad Media, y Marx y Engels también decían, citando el Manifiesto Comunista, decían que ahí donde la burguesía conquistaba el poder, destruye todas las relaciones feudales, patriarcales e idílicas. Y esto también afecta a las relaciones familiares, claro, porque en este proceso se deja al descubierto la realidad económica que estructuraba las relaciones familiares, ¿no? Eso también lo vemos me voy a remitir mucho al seminario anterior que os he dicho. Entonces, Marx y Engels aplicaron el método materialista histórico y llegaron a la conclusión de que a cada forma social le corresponde una forma específica de familia también. Es decir, que de la misma forma que la de superestructura ideológica está determinada por la base económica, la naturaleza de las distintas formas de familia también tiene que entenderse a partir del sistema económico dominante en cada sociedad, ¿no? Y en cada momento. Y esto implica que el capitalismo no perpetúa sin más la familia patriarcal que hereda de etapas históricas anteriores, que es que incluso lo que encuentra muchas veces el capitalismo ni siquiera es ya la familia patriarcal, es otra forma de familia. Por ejemplo, lo que antes ha dicho Docando, en gran parte de Rusia, la Rusia del campo, sí existía una familia campesina patriarcal como tal, pero en otros sitios ya ni siquiera se había deshecho esa familia patriarcal, ¿no? Lo que surge entonces en la sociedad capitalista es una nueva forma de organización familiar que se corresponde a nuevas relaciones familiares. Entonces, como resumen de esta parte igual, esta imagen la ha hecho la IA, como podéis comprobar. Desde el marxismo-leninismo, la opresión de la mujer se explica como un fenómeno histórico concreto e inseparable de la propiedad privada de los medios de producción y de la división de la sociedad en clases, y por tanto no es una opresión eterna ni que se derive de la biología humana ni de una supuesta estructura patriarcal autónoma, sino que es el resultado de la pérdida de centralidad del trabajo femenino en la producción social y de su subordinación a un sistema económico que se basa en la explotación hoy en día, ¿no? Y entonces estas conclusiones hay que tenerlas muy presentes para todo lo que viene ahora después en la charla, porque una confusión que aparece normalmente es la de identificar
Sí, la de identificar los límites históricos de la obra de teóricos marxistas-leninistas con supuestos métodos, o sea, supuestos límites del método con el que se llegó a esas conclusiones o con las que se desarrollaron estas cuestiones que os he comentado. O sea, que muchas veces se critica o se confunde de forma más o menos interesada la obra incompleta de los principales teóricos marxistas-leninistas, ¿no?, que evidentemente estaría condicionado por la época y los conocimientos disponibles en ese momento, con los límites del propio método o la herramienta científica con la que se desarrollan. Entonces, bueno, para los que habréis visto el vídeo de la ponencia de materialismo dialéctico que mandamos para la escuela, ahora lo que voy a comentar es algo fundamental que también se comenta en ese vídeo, y es que el hecho de que Marx y Engels, por ejemplo, no desarrollaran exhaustivamente todas las dimensiones o manifestaciones de la opresión de la mujer, o que no trataran cada una de las expresiones concretas de cómo se da la opresión de la mujer o en su momento o en la historia, no invalida a las conclusiones a las que llegaron ni el método que elaboraron, ¿no? Al contrario, porque justamente el método materialista histórico se basa precisamente en que las tesis o las conclusiones o las, siguiendo pues el texto, o sea, el vídeo que os digo, las verdades a las que se llegue aplicando haciendo un estudio científico, ¿no?, pueden ser desarrolladas por generaciones posteriores a medida que cambian las condiciones históricas y se amplía la práctica social, ¿no? Y este punto es, me parece, por lo que se puede ir leyendo y viendo los debates que se dan, me parece que es uno de los principales malentendidos que vemos en muchas críticas feministas al marxismo. Y yo creo que la teoría leninista de la verdad nos deja aclarar de forma simple esta confusión, ¿no? Porque Lenin explicó que el conocimiento humano se desarrolla o avanza a través de verdades objetivas relativas. Una verdad es objetiva porque refleja una realidad independiente de nuestra conciencia, ¿no?, y porque se verifica en la práctica social, pero a la vez esa verdad objetiva que existe es relativa porque no agota el conocimiento sobre ese objeto, aunque quizá nunca podamos llegar a conocerlo del todo, como ha dicho antes Docando, ¿no? Pero entonces no agota el conocimiento del objeto, sino que expresa un nivel determinado de aproximación, condicionado evidentemente pues históricamente, ¿no? En este sentido, las tesis de Marx y sobre todo de Engels sobre la opresión de la mujer pues fueron verdades objetivas relativas, ¿no? O sea, fueron un avance científico enorme porque nos han permitido entender cuestiones fundamentales de la opresión de la mujer que hasta entonces se consideraban naturales o eternas, pero como toda verdad relativa pues no constituían un conocimiento acabado ni definitivo. Y ahí viene lo que os comentaba, que era el error cuando muchas veces se critica esto de Marx y Engels sobre la cuestión de la mujer, porque cuando muchas autoras feministas estudian estas obras y ven, por ejemplo, eso, que sus análisis no trataron las 1000 aristas de la opresión de la mujer, de esa conclusión se da un salto problemático, ¿no?, que del carácter históricamente limitado de estas tesis concretas se concluye que como no se habló de ciertas cosas, lo que se produjo es incorrecto o es insuficiente. Entonces, de alguna forma se confunde el contenido concreto de una verdad relativa con la validez del proceso científico que permite pues, justamente producirla, corregirla y ampliarla, ¿no? Y es que justamente el materialismo dialéctico anticipa y explica esas limitaciones, ¿no? Parte de la idea de que cada generación pues, aportará nuevos elementos al conocimiento de la realidad, pero que ninguna verdad, que ninguna posee esa verdad absoluta en su totalidad. Y por eso justamente también pues, el marxismo-leninismo no es un conjunto de dogmas cerrados, sino que es una guía práctica para la investigación
y es una teoría del conocimiento que explica cómo a través de la práctica social en desarrollo pues el conocimiento avanza acumulándose, ¿no? Y la fuerza justamente del método marxista-leninista está en que da las herramientas para que las generaciones futuras sigan desarrollando esta teoría pues sin partir de cero. Ahí donde las tesis se confirmen en nuevas condiciones históricas se mantendrán, y ahí donde surjan nuevos fenómenos o aparezcan límites, pues la práctica exigirá desarrollar y profundizar, ¿no? Vale, entonces, por resumir, es como defender un proceso científico de conocimiento en general y en específico sobre la cuestión de la mujer, que primero reconoce el carácter histórico y relativo de sus conclusiones, segundo, nos da un marco para superar esas limitaciones sin romper con la teoría, y tercero, pues deja diferenciar entre un desarrollo coherente de unas tesis y conclusiones marxistas-leninistas y también nos deja identificar su abandono o su revisionismo o ciertas desviaciones, ¿no? Entonces, al final, si entendemos y sabemos aplicar correctamente el materialismo histórico, pues podemos avanzar hacia una comprensión pues, cada vez más completa de la cuestión de la mujer y de su liberación, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a centrar en cómo llegamos y qué es o cómo se articula el feminismo marxista, ¿no? Porque, como os he dicho, pues lo que hoy adoptamos como corriente de referencia en nuestra organización es el resultado de un proceso y de debates que se dan en un contexto muy concreto y en un momento de la historia en el que estaban pasando cositas, vamos a decir. Entonces, la discusión sobre la posibilidad de articular marxismo y feminismo, históricamente os he dicho que surge a partir de los años 60 y 70, y así como el feminismo anterior, o lo que se llamaba la primera ola, el feminismo ilustrado, polemizaba en esa época con el liberalismo burgués por la exclusión de las mujeres del concepto de ciudadanía y todos pues, los derechos, sobre todo civiles y políticos, que de ahí venían, el feminismo de la segunda ola, por llamarlo de alguna forma, se encuentra confrontando o intentando articularse, las dos, con el marxismo como principal corriente teórica revolucionaria de ese momento, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta aquí es de dónde parten estas discusiones, y es que hay que tener en cuenta que un factor decisivo fue el desencanto de muchos intelectuales y marxistas occidentales, humanistas, lo mismo, lo que ha dicho antes Docando, pero estamos hablando de las mismas personas, su desencanto con las experiencias del socialismo real. Esto quiere decir que el desarrollo de corrientes como el feminismo socialista y bueno, parte del feminismo marxista, no todo, se dan en el mismo contexto en el que partidos comunistas e intelectuales pues sobre todo anglosajones, pero bueno, no solo, criticaban la burocratización de los estados surgidos de revoluciones socialistas y, en concreto y en particular, pues de una crítica post-mortem que se hacía de la URSS bajo el mandato de Stalin, ¿no? Llegando a la conclusión, así como se hacía crítica en diferentes puntos sobre la cuestión de la mujer, estaba muy establecido que la transformación de la propiedad y de la economía no había ido acompañado de la emancipación de la mujer. Estamos hablando de los 70, no sé cuántos años habrían pasado, 40 años, pero bueno, si en 40 años no se ha conseguido la igualdad social entera, o sea, completa, lo siento, pero no sé qué visión es esa, ¿no? Como ejemplo se criticaba la prohibición del aborto en una época muy concreta de Stalin, concretamente del 36 al 55, si no recuerdo mal, y una supuesta exaltación de la familia tradicional, que en realidad se trataba de reducir complejos procesos de construcción socialista y de defensa nacional pues a una supuesta exaltación a la familia tradicional que en realidad no se sostiene por ninguna parte. Si os interesa esto también, en el seminario que estamos haciendo este año, la última sesión que hicimos, que es la sesión 2, justamente trata el tema del aborto en la URSS, sobre el motivo de por qué
Jesús, ¿por qué se prohibió? ¿Cuánto tiempo estuvo prohibido? ¿Qué suponía realmente esa prohibición? Etcétera. Entonces, en Occidente, donde ya había una deriva que se alejaba de un desarrollo coherente del marxismo-leninismo hacia teorías más eclécticas, llevó a algunas autoras que provenían de la izquierda a concluir que una revolución socialista era necesaria para acabar con la explotación, pero que no iba a ser suficiente para eliminar la opresión de la mujer, ¿no? Pero para llegar a esas conclusiones, ¿qué se tomó como referencia para completar o desarrollar la teoría marxista-leninista? Pues quienes desarrollaron los conceptos fundamentales del feminismo, que luego se depuró y se convirtió en lo que es el feminismo socialista, que es de donde después también surge el feminismo marxista, fueron las feministas radicales. Esta conclusión de que el socialismo era insuficiente alimentó también a las feministas radicales que iban a defender a partir de entonces que la liberación de las mujeres requería de una revolución cultural paralela o incluso previa a la revolución social. Con la publicación del Segundo sexo de Simone de Beauvoir, vino, creo que es en el 49, 50, 51, no me acuerdo por ahí, empezó como un cambio de paradigma y una transformación en la concepción de la opresión de las mujeres, porque hasta entonces teníamos principalmente a las feministas ilustradas con su lucha y a las mujeres organizadas en torno a, primero, la socialdemocracia, luego el comunismo y demás. Pero en Europa occidental y en Estados Unidos, durante los 60 y los 70, nace, entre otras cosas, desde los planteamientos de Simone de Beauvoir, pero no solo, también de un intento materialista del psicoanálisis y demás, nace lo que termina hoy siendo el feminismo radical, y a través del feminismo radical se consolida la noción de patriarcado como sistema de dominación sexual, y se pasa a presentar como la raíz de los problemas que afectan a las mujeres y como la explicación fundamental de la desigualdad y de la opresión que sufre la mujer, ¿no? Entonces, el feminismo radical en ese momento establece lo fundamental de la explicación de la mujer, que hoy en día sigue presente en gran parte del feminismo, porque a partir de aquí se da un consenso en torno a nociones clave que hoy se siguen debatiendo sobre su alcance o no, pero que siguen siendo centrales en el movimiento feminista y la teoría feminista, que son el patriarcado, el género y por ejemplo, las clases sexuales, no sé cómo decirlo, pero entender a los hombres, así a las mujeres, como clases sexuales, ¿no? Como una experiencia común de opresión compartida que tienen las mujeres, por ejemplo, ¿no? O como la otra oprimida de Simone de Beauvoir. Vale. Entonces, a partir de este marco, el feminismo se fue orientando progresivamente hacia una lucha centrada contra el patriarcado, y las mujeres que estaban dentro de estos debates del movimiento de la teoría feminista, pero a la vez eran cercanas a organizaciones de izquierdas, por decirlo de una forma amplia, buscaron articular ambas teorías, ¿no? Y de este esfuerzo surgen a finales de los 60 y de forma más sistemática 70 y 80, pues muchos ensayos que empiezan a hablar del feminismo socialista. Entonces, el debate sobre la posibilidad de articular marxismo y feminismo se concretó sobre todo en cuestiones como si el patriarcado era un sistema autónomo o si era inseparable del capitalismo, si la revolución proletaria podía garantizar o no la emancipación de las mujeres, y a ver quién era el sujeto de esa emancipación, que eso también, pues por ejemplo, para plantear una estrategia y una táctica es necesario saber si son todas las mujeres, si son las mujeres proletarias, si son las mujeres proletarias y las mujeres pequeño burguesas, es importante, ¿no? Entonces, mientras el feminismo radical tendía a entender el patriarcado como un sistema transhistórico, me ha apuntado la palabra, no sé si me gusta, pero transhistórico, que atraviesa a las diferentes sociedades y frente a la cual pues el socialismo no iba, bueno, no podía acabar con ella él solo, ¿no?
y por tanto el marxismo también sería inútil para combatirlo, las autoras que se ascribían al feminismo socialista, por ejemplo, insistían que el problema no estaba en el marxismo en sí, sino que el problema estaba en las deformaciones reformistas y burocráticas del marxismo, es decir, en la URSS, como siempre, o en las limitaciones que podía tener el método marxista. Estaban como esos dos grupos grandes. Entonces, la discusión, lo primero importante que hay que tener en cuenta es que la discusión sobre articulación entre marxismo y feminismo como tal, que se cristaliza en esta segunda ola del feminismo, no se puede disociar de su matriz ideológica y política de origen, que es el marxismo occidental. Las teóricas que problematizaron la supuesta insuficiencia de las revoluciones socialistas para liberar a las mujeres partían de una forma consciente e inconsciente del mismo posicionamiento que hacía esa crítica de la burocratización de los estados socialistas, ¿no? Y las posturas que ellas desarrollaron muchas veces fueron ajenas o incluso contrarias al análisis concreto de las condiciones materiales y incluso a los avances que se hicieron en los estados socialistas, ¿no? Pero ahí pues también entra una pregunta de fondo, que yo no la respondo, pero también si comparas los debates que se estaban dando en Occidente y los debates que se estaban dando en el bloque socialista, es que cómo se mide la emancipación de la mujer, qué tenemos en cuenta para medir esa emancipación, que eso también estamos viéndolo en el seminario, por si os interesa, vuelvo a hacer publicidad, pero eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, si aceptaban, como aceptaban, la premisa de un fracaso del socialismo en la opresión de la mujer, de los debates que se daban, pues se naturalizó que el marxismo tenía que ser completado o corregido. Y en este proceso, pues también una de las consecuencias que trajo fue el debilitamiento de la comprensión de la lucha de clases como el motor principal que al transformar la base económica y la naturaleza del Estado, pues crea las condiciones para la emancipación humana integral y, por tanto, también de las mujeres. Entonces, estos debates, lejos de ser un desarrollo natural del materialismo histórico, gran parte del feminismo socialista de los 70 lo que reflejó fueron desviaciones eclécticas y antileninistas de una izquierda occidental que, renunciando a la defensa de las experiencias socialistas que existían en ese momento, terminaron por fragmentar la lucha revolucionaria pues, en sistemas y en opresiones paralelas, dificultando también así la emancipación de un sujeto revolucionario principal, ¿no? Y para hilar esto con la siguiente parte, esto que igual puede parecer así una crítica gratuita, creo que es importante explicarlo, porque vamos a ver ahora que muchas veces confundimos o muchos postulados que nacen de estos debates y de estas posturas que en todo lo demás nos parecería que las dejaríamos de lado muy rápido, como muchas de ellas que son teóricas trotskistas, pero en la cuestión de la mujer nos parece que todo perfecto. Entonces, hay que tener muy en cuenta de dónde vienen, o sea, qué base ideológica tenían las personas que estaban desarrollando o que estaban llegando a estas conclusiones, y que incluso muchas posturas que muchas veces asumimos y que hacemos nuestras en nuestra organización son posturas que incluso las feministas marxistas critican. Entonces, si decimos que somos feministas marxistas, pero las feministas marxistas critican que exista un patriarcado autónomo al capitalismo, ¿qué es ese feminismo marxista? Eso es lo que quiere empezar a concretar esta ponencia de alguna forma. Por eso, toda esta movida. Entonces, voy a beber un poco de agua. El debate dentro de esta segunda ola sobre la articulación entre marxismo y feminismo se cristalizó en diferentes corrientes, ¿no? Que, o sea, sus fundamentos metodológicos y las conclusiones a las que llegan también pues difieren bastante, ¿no? El primero, el que podemos enmarcar casi todos los demás, aunque llegan a conclusiones diferentes, pero digamos el paraguas de todo esto es el feminismo socialista, ¿no? Es como el marco amplio en el que se dan estos principales debates
sobre esta articulación. Entonces, lo más relevante de los debates que se dan dentro del feminismo socialista es que partían de la premisa de que, como hemos dicho, ¿no?, que el marxismo clásico era en sí mismo incapaz de dar cuenta de la opresión de las mujeres y que, por tanto, tenía que ser complementado y corregido desde fuera. Esto va a ser, por ejemplo, diferente a lo que plantean las feministas marxistas, que también van a decir que lo que se dijo es insuficiente, pero tratan de desarrollarlo desde dentro de los conceptos del marxismo. Pero las feministas socialistas veían que el método era insuficiente y tenía que ser corregido desde fuera por lo que había desarrollado el feminismo, ¿no? Y este punto de partida es como, pues, una expresión de ese desencanto característico del marxismo occidental con esa tradición histórica socialista, ¿no? Entonces, en lugar de desarrollar el marxismo desde categorías o con sus categorías propias, el feminismo socialista de alguna forma pues, añade ese análisis que venían haciendo las feministas radicales, también criticándolo, o sea, no asumiéndolo tal cual, pero pues llegaron a plantear pues como pares conceptuales que iban en paralelo, pues, como que había que analizar la producción y la reproducción, la opresión y la explotación, por ejemplo, ¿no?, la clase y el género. Y lo que hacían era fragmentar la realidad social en planos separados para analizarlos. Es verdad que en los 60-70, aunque luego eso se haya desarrollado de forma diferente, pero sobre todo en esos años que se estaba dando ese debate, el eje central de las discusiones que se daban dentro del feminismo socialista era el tema del trabajo doméstico, el tema de si tenía valor o no, etcétera, ¿no? Intentaban visibilizar una división estructural de la opresión de las mujeres, que es la familia y el trabajo que hace la mujer dentro de la familia, ¿no? Pero en el plano teórico se acabó terminando, o sea, este debate se acabó convirtiendo en un callejón sin salida, porque el debate quedó reducido a una discusión abstracta de si ese trabajo producía o no producía valor para el capital, y digo callejón sin salida porque perdió de vista pues, el problema más amplio de, como pues, lo plantea después Lise Vogel, de la reproducción social y su lugar dentro de la totalidad del modo de producción capitalista. Luego estaba el feminismo materialista, sobre todo francófono, sobre todo, no sé si Christine Delphi era como su teórica o su figura central. El punto de partida del feminismo materialista fue la crítica a lo que consideraban pues, una insuficiente atención del marxismo a la opresión de la mujer, y la propuesta principal del feminismo materialista era situar el hogar, la familia, la casa, como un modo de producción doméstico autónomo, que tenía leyes económicas propias y explotación propia que ellos la caracterizaban como patriarcal. Es como un intento de darle una estructura, o sea, una forma de estructura al patriarcado. Se intentaba hacerlo desde esa forma, pensando a la familia como un sistema de producción diferente a la producción social. Al defender la existencia de un sistema patriarcal económico autónomo que después se articula al capitalismo, planteaban pues eso, ¿no?, una realidad que sería pues un planteamiento dualista, ¿no? O sea, son dos sistemas distintos, capitalismo y patriarcado, con desarrollos históricos propios, con sujetos específicos y con dinámicas de lucha diferenciadas. Entonces, la opresión de la mujer deja de entenderse para las feministas materialistas como algo constitutivo su origen, se deja de disociar del desarrollo de la creación del desarrollo de las fuerzas productivas y de la creación de la propiedad privada sobre los medios de producción, y tampoco se entiende directamente unido al capitalismo, sino que pasa a explicarse como el efecto de una estructura paralela que existiría al margen de él y a través de distintas épocas históricas, ¿no?
Pero esto también genera problemas y lo problematizan también las autoras marxistas-leninistas, porque entonces, si puede existir un capitalismo sin opresión de las mujeres, si se gana la lucha primero contra el patriarcado, por ejemplo, sería teóricamente posible derrotar al patriarcado y mantener intacto el modo de producción capitalista. Pero eso no tendría sentido, porque una mujer explotada por el capital sigue estando oprimida en tanto mujer. Entonces, la explotación capitalista, o sea, una mujer que está explotada como trabajadora asalariada sigue estando explotada en tanto mujer, porque el capital se sirve de su posición social específica para intensificar la explotación, ¿no? Como vemos en ciertos sectores, pues, salarios más bajos, mayor precariedad, la descarga de esas responsabilidades reproductivas. Eso también lo hace el patriarcado, o sea, perdón, el capitalismo, no es cosa del patriarcado. Pero si desapareciera ese patriarcado, se supone que todo eso desaparecería, pero no. Entonces, separar la explotación de clase de la opresión por sexo, por decirlo de alguna forma, pues no deja entender cómo se desarrolla o de qué forma específica se desarrolla la situación de la mujer y la opresión de la mujer dentro del propio capitalismo, ¿no? Además, muchas tareas que históricamente se realizaban en el ámbito doméstico, pues progresivamente se han externalizado y mercantilizado, ¿no? Pues como el alimento, temas o maquinizado, vamos, la limpieza, pues ¿cómo se llama? La lavadora, los cuidados, pues la educación infantil o atención a personas mayores, personas dependientes, ¿no? Y esto también es como una prueba o un indicio de que el hogar, la familia, no es un modo de producción autónomo, sino que la familia lo que es una forma históricamente variable, subordinada y constantemente reconfigurada por la necesidad de cada modo de producción y en este momento o ahora por la acumulación capitalista, ¿no? Y eso pues no lo analizaban las feministas materialistas. Entonces, estos debates llegaron también, o participaron en estos debates, mujeres cercanas a organizaciones marxistas, y aquí ya empezamos a ver lo que sería el feminismo marxista, que en realidad Heidi Hartmann yo no diría que es feminista marxista porque reniega del marxismo para casi todo, pero bueno, yo creo, y de hecho hacen Lise Vogel y Iris Young y bueno, otras feministas marxistas también hacen una crítica heavy de Heidi Hartmann, pero podríamos decir que todo empieza con un ensayo de Heidi Hartmann, que es la de, ¿cómo se llama?, Un matrimonio mal avenido hacia una unión más progresiva entre marxismo y feminismo, que por cierto, esa segunda parte se la puso después, o sea que no es, la unión progresiva ella al principio no la planteaba, fue como respuesta, ella hizo el ensayo, le respondieron un montón de feministas socialistas y algunas que luego se empezaron a llamar feministas marxistas, y ella cuando hizo como la contrarréplica le puso el subtítulo de unión más progresiva, como que algo cambió su punto de vista, pero tampoco demasiado. Eso, si os interesa, hay una recopilación de todo eso, de lo que ella escribió, todo lo que escribieron en contra o a favor de ella, que hay de todo, posturas, pero es todas dentro de lo que se entiende feminismo socialista, y luego el último ensayo de Hartmann también. Eso está todo junto, está en inglés, pero está. Entonces, Heidi Hartmann empieza con una crítica sistemática de lo que ella identifica como las principales aportaciones marxistas sobre la opresión de la mujer, ¿no? Entonces, ella primero revisa el marxismo clásico, que según ella situaba el origen de la opresión de la mujer en la propiedad privada y en el desarrollo del capitalismo, y confiaba, según ella, o sea, ella dice esto literal, que según el marxismo, nosotros confiamos en que la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado y la revolución socialista son suficientes para su emancipación, ¿no? Para Hartmann esto es insuficiente porque no capta la especificidad del patriarcado y da por supuesto que la abolición del capitalismo implicará automáticamente la abolición de la opresión de las mujeres. También habla sobre el feminismo socialista, que se centró, ya os digo, cuando escribe esto, sobre todo el debate era sobre el trabajo doméstico, sobre todo en el trabajo
¿cómo se llama? María Rosa Dalla Costa, que ella defendía el carácter socialmente necesario del trabajo doméstico, incluso es una de las que dicen que el trabajo doméstico generaba plusvalor. Pero Harman lo que dice es que incluso estos debates y estas mujeres que estaban posicionándose como la Dalla Costa subordinan el feminismo al anticapitalismo, porque consideran que la lucha de las mujeres son verdaderamente revolucionarias solo cuando se dirigen contra el capital y no cuando apuntan contra el patriarcado como sistema de dominación masculina. Por eso le parecía a Heidi Harman insuficiente, ¿no? A partir de este recorrido, que hace más, critica también más cosas en el ensayo este, que no es muy largo, pero Heidi Harman hace una crítica con su punto fuerte, digamos, lo más importante que ella plantea es eso, que el análisis marxista es, ella lo dice, pues ciego al sexo. Según ella, estas categorías centrales del marxismo como clase, plusvalor o fuerza de trabajo, pues nos dejan analizar la estructura del capitalismo, pero no explican por qué las mujeres ocupan posiciones subordinadas tanto en el hogar como en el mercado laboral, según ella. Es decir, que para ella el marxismo puede explicar la explotación capitalista, pero no explica por qué la jerarquía sexual persiste a través de diferentes modos de producción. Y frente a estas limitaciones, examina también Heidi Harman el feminismo radical, que como os he dicho, que situaba el patriarcado como esa contradicción principal que generaba la opresión de la mujer. Heidi Harman también critica el feminismo radical, o sea, dice que tiene explicaciones ahistóricas y psicologistas, y que lo que hace, y que muchas veces caían en proyectar rasgos contemporáneos de la situación de la mujer al conjunto de la historia, o sea, no hacían esa diferencia. Además, reconoce que el feminismo radical, por mucho que lo intente, pues no parte de un análisis materialista de cómo se reproduce económicamente el patriarcado, y que también decía que el feminismo radical formulaba o definía el patriarcado de una forma demasiado amplia, ¿no? Como en general dominación masculina, ¿no? Sin concretar sus formas históricas y concretas ni cómo se articulaba con el capitalismo. Entonces, sobre todo esta base o esta crítica de todo esto, ella elabora su propuesta más conocida, que también es la teoría de los dos sistemas, dualista, y según su planteamiento, la sociedad actual estaría estructurada por dos sistemas distintos pero interrelacionados, ¿no? Que son el capitalismo y el patriarcado. Y de este análisis se desprenden ciertas implicaciones políticas, porque para Hartmann la lucha feminista no puede subsumirse en la lucha de clases, porque los hombres, incluidos los hombres de la clase trabajadora, tendrían un interés material en mantener el patriarcado. Y por eso las mujeres tienen que constituir, según el planteamiento de ella, organizaciones y bases de poder autónomo y no confiar que su liberación vaya a llegar automáticamente con la revolución socialista, ¿no? Y eso es a lo que ella llama la unión progresiva entre marxismo y feminismo, que yo no la veo, pero bueno, si la veis vosotros me decís. Vale, entonces, hay bastantes cosas que se podrían cuestionar del planteamiento de Hartmann, pero yo voy a comentar dos, me parece, que es la del patriarcado así un poco por encima y la de la teoría de los dos sistemas. Esto es obviamente cosas que pienso yo, pero también son cosas que le critican tanto Iris Young como Lise Vogel en respuesta a su artículo. Entonces, sobre su noción del patriarcado, la que plantea Heidi Harman, retomando los planteamientos del feminismo radical, porque es de donde ella saca ahí su definición, Harman entiende el patriarcado como una forma de control que ejercen los hombres sobre la sociedad en su conjunto, ¿no? Y eso se da tanto en el ámbito de la producción social como de la reproducción de los medios de vida, sin hacer diferencia entre hombres burgueses y de la clase obrera.
Bueno, si queréis la definición la tengo aquí, pero si no me decís nada yo no la leo, ¿eh? En este, porque, para no hacerla más larga, pero digo, si alguien no me cree, lo leo. En este punto del planteamiento de Hartmann se omite una cuestión fundamental que el marxismo ya bastantes años antes había identificado de forma clara, ¿no? Y citando a Kollontai, es que en el mundo de las mujeres, que el mundo de las mujeres está dividido, al igual que está el de los hombres, en dos bandos. Esto nos lleva directamente al núcleo del análisis marxista, que es que la división de clase también atraviesa a las mujeres y no puede ser sustituida por una contraposición abstracta entre hombres y mujeres como bloques homogéneos. Hartmann, aunque se le considere como una de las pioneras del feminismo socialista, en realidad se apoya sobre todo en postulados del feminismo radical y se aleja mucho del marxismo cuando sitúa a los hombres en general como sujetos privilegiados del patriarcado, porque esta concepción borra las propias diferencias de clase entre los hombres y disuelve el antagonismo principal entre burguesía y proletariado, sustituyéndolo de alguna forma por una lógica de enfrentamiento transhistórico entre sexos, ¿no? Desde esta perspectiva, la opresión de la mujer no puede entenderse como el resultado del consenso masculino general y abstracto, sino como la consecuencia histórica de un modo de producción, de modos de producción que se suceden y que se basan en la propiedad privada y en la explotación de clase. Y tengo aquí otra cita, iba a decir la Kollontai, otra cita de Kollontai que da, yo creo, una respuesta contundente a esta postura de Hartmann casi un siglo antes, cuando dijo: las feministas ven a los hombres como el principal enemigo por los hombres que se han apropiado injustamente de todos los derechos y privilegios para sí mismos, dejando a las mujeres solamente cadenas y obligaciones. Para ellas la victoria se gana cuando un privilegio que antes disfrutaba exclusivamente el sexo masculino se concede al, entre comillas, sexo débil. Las mujeres trabajadoras tienen una postura diferente. Ellas no ven a los hombres como el enemigo y el opresor. Por el contrario, piensan en los hombres como sus compañeros que comparten con ellas la monotonía de la rutina diaria y luchan con ellas por un futuro mejor. La mujer y su compañero masculino son esclavizados por las mismas condiciones sociales. Las mismas odiosas cadenas del capitalismo oprimen su voluntad y les privan de los placeres y encantos de la vida. Luego el segundo punto sería la formulación de los dos sistemas, ¿no? Que, como hemos dicho, conduce a separar analíticamente esas dos esferas, ¿no? de la vida, ¿no? La producción de bienes y servicios por un lado y por otro lado pues la reproducción de la clase trabajadora, de los hombres y mujeres. Si entienden el patriarcado como un sistema anterior al capitalismo, un sistema autónomo anterior al capitalismo, y como Hartmann lo plantea así, también se ve obligada a extender esas categorías a todas las formaciones sociales anteriores, ¿no? Y esto, llevado hasta sus últimas consecuencias, llevó, y es a lo que estamos hoy en día, pues a una proliferación infinita de sistemas paralelos, porque si aceptamos el planteamiento de Hartmann de los dos sistemas paralelos, ¿por qué no hablamos también de esclavismo patriarcal racista o de feudalismo patriarcal racista LGTBófobo o de ese, ¿no? ¿O por qué solo nos quedamos en capitalismo patriarcal y no racista? O sea, este tipo de construcciones no solo no tienen una explicación científica, sino que además es que contradicen frontalmente al materialismo histórico, porque confunden elementos de superestructura, o sea, las distintas formas de discriminación y opresión, pues como por sexo, por orientación sexual o por raza, con la base económica que las produce y las reproduce históricamente, ¿no? Bueno, esto solo por dar unas pinceladas de cómo se desarrolló también en el debate posterior a Heidi Hartmann, pero lo central es que en un intento de esquivar un supuesto determinismo histórico de Marx o una insuficiencia de la teoría marxista para explicar la situación de la mujer, Hartmann planteó una idea de patriarcado que buscaba los orígenes
de la dominación masculina al margen de los cambios en la estructura económica de las sociedades, y en estas teorías, o en este planteamiento, los hombres en su conjunto pues aparecen como la causa de la opresión de las mujeres, ¿no? Y esto lleva a la concepción de los sexos como clases antagónicas, pues muy característico del feminismo radical, ¿no? Pero esta idea del consenso masculino, pues como nos decía antes también Kollontai, es bastante ahistórico, porque la mayoría de los hombres no tiene ni ha tenido nunca la capacidad de organizar conscientemente la sociedad en su propio beneficio. O sea, el siervo no pactó con el señor feudal, ni el proletario ha pactado con el capitalista. O sea, hombres y mujeres ante todo son seres sociales que son productos de relaciones históricamente determinadas, ¿no? Y como decía Marx, los seres humanos hacen su propia historia, pero no en circunstancias elegidas libremente por ellos, sino bajo aquellas que les vienen dadas y heredadas del pasado, ¿no? Entonces, negar este principio equivale a abandonar el materialismo histórico y sustituirlo por una explicación moral o psicológica de la opresión que es incapaz de orientar una práctica revolucionaria incoherente, ¿no? Entonces, de aquí, de los debates de, como os he dicho, de Heidi Hartmann, de ahí muchas autoras, pero sobre todo las críticas más coherentes, pues bueno, el texto que os he dicho no coge solo críticas a Hartmann, también es como desarrollo o ir más allá de lo que decía Hartmann, pero las que nos interesan están la crítica y la propuesta que hace Iris Young y la que hace Lise Vogel, ¿no? Entonces, en este caldo de cultivo de debates, el feminismo marxista, o las autoras que se empezaban, que no sé si se llamarían a ellas mismas en ese momento feministas marxistas, la verdad, pero bueno, lo que se intentó como desarrollo, o sea, se intentó hacer algo como un desarrollo del método marxista para analizar la opresión de la mujer, como rechazar esto de intentar completarlo desde fuera, sino desarrollar los conceptos marxistas para intentar dar una explicación de alcance mayor sobre la opresión de la mujer, porque hay que tener en cuenta que estas autoras del feminismo marxista sí que pues, intentaban desarrollar conceptos del marxismo, pero porque también entendían que era insuficiente lo que se había dicho hasta entonces, que otra vez una cosa será insuficiente e incompleto y otra cosa será que nos tocará al resto desarrollar lo que no pudieran desarrollar los autores en su momento, ¿no? Pero eso pues, no lo hace incorrecto o insuficiente. Vale. Entonces, la cuestión clave para estas autoras, y sobre todo esto para las dos que vamos a ver ahora, va a ser señalar cómo la opresión de la mujer es funcional y es constitutiva de la acumulación capitalista, ¿no? Iris Young, por ejemplo, cuestiona de raíz pues el supuesto que compartían buena parte del feminismo socialista de esa época, que es que la idea de la opresión de las mujeres tiene que explicarse a partir de un sistema patriarcal separado. Para Young esto era teóricamente inconsistente y era producto de un marxismo mal estudiado o un marxismo reduccionista al que el feminismo se limitaba a añadir un segundo nivel explicativo, ¿no? Entonces, Young dice que estas teorías dualistas tenían dos variantes que eran igualmente problemáticas. Por un lado, las que entienden que el patriarcado es una estructura ideológica o cultural transhistórica, lo que para ella conduce a una deshistorización de la opresión de las mujeres, que era lo que decían las feministas radicales, y por otro lado también criticaba a las que lo definían como un sistema material autónomo bajo el control masculino del trabajo de las mujeres, ¿no? Que sería por el caso de las feministas materialistas o de Heidi Hartmann. Entonces, frente a esta perspectiva, lo que plantea Young no es una alternativa al patriarcado ni un patriarcado capitalista. Ella lo que dice es, de hecho evita conscientemente la noción el concepto o hablar de patriarcado como sistema y plantea la necesidad de una reformulación de análisis materialista que nos deje pensar la opresión de las mujeres como constitutiva del capitalismo mismo, ¿no? Y la propuesta que ella hace se articula en torno a la división sexual del trabajo, ¿no? Que considera como la categoría central como
para entender cómo las relaciones en la sociedad capitalista están estructuradas por jerarquías sexuales, que ahora no sé cómo lo tenemos, pero en el 14 Congreso de la UJCE era esto lo que estaba aprobado. A partir de esto, Iris Young va a defender que la posición subordinada de las mujeres, es decir, la concentración de las mujeres en ciertos trabajos, la exclusión de otros, su funcionamiento como fuerza de trabajo secundaria y lo que ella va a llamar la desvalorización de las actividades que hacen las mujeres, pues no va a ser un residuo precapitalista, ni va a ser el efecto de un sistema externo que sería el patriarcado, sino que es resultado de la propia organización del trabajo bajo el capitalismo, ¿no? Entonces, la opresión de las mujeres para Iris Young se produce en el interior mismo de las relaciones capitalistas a través de una división sexual jerarquizada que atraviesa tanto el trabajo asalariado como el trabajo doméstico. Y desde esta perspectiva, lo que Young le critica al dualismo es una exigencia teórica más profunda, ¿no? Dejar atrás la idea de luchas paralelas como sistemas distintos, contra sistemas distintos, y avanzar hacia una comprensión unitaria del conjunto de la sociedad o de la totalidad social. Eso sí, algo más marxista, ¿no? La lucha contra la opresión de las mujeres no sería un complemento añadido a la lucha de clases ni una tarea separada, sino que justamente sería pues, una tarea interna, ¿no? de la transformación de las relaciones sociales capitalistas, sin necesidad de recurrir a la noción de patriarcado para explicarlo. Y después de ella, este feminismo marxista se concreta aún más con Lise Vogel, bueno, no sé si es Lise, pero bueno. Al igual que Young, ella rechaza las teorías dualistas y el concepto de patriarcado como algo autónomo, pero mientras Young, como os he dicho, pone en su crítica, pone el acento en la división sexual del trabajo y busca una reformulación materialista más amplia de cómo tratar eso, pero sin terminar de sistematizarlo, Vogel da un paso más e intenta construir en eso que Young empieza a plantear, ¿no? Entonces, Vogel parte de una premisa que muchas autoras feministas o pasan de alto o rechazan, que es que la emancipación de las mujeres no es una cuestión ajena ni tardía dentro del marxismo, sino que fue una preocupación que estuvo presente desde los orígenes del movimiento socialista y que posteriormente se desarrolló en el marxismo-leninismo en su elaboración teórica. Entonces, por primera vez casi vamos a ver cómo una autora no va a tener el objetivo de intentar incorporar o comparar el marxismo y feminismo entre sí, sino que lo que va a plantear es intervenir críticamente en dos frentes. Primero, en el feminismo con orientación burguesa, como ella lo llama, y segundo, también va a criticar las lecturas reduccionistas, como ella les llama, de la lucha de clases, que tienden a diluir o a dejar en segundo plano la liberación de las mujeres. Entonces, para esto Vogel no parte del trabajo y la familia como esferas separadas, sino que lo que toma como punto de partida ella va a ser la fuerza de trabajo y desplaza el análisis hacia la reproducción social, entendida como un momento constitutivo dentro del propio modo de producción capitalista. O sea que Vogel, el tema del dualismo, esa crítica la resuelve defendiendo que la opresión de las mujeres remite a la forma específica en la que el capitalismo organiza la reproducción social de la fuerza de trabajo, ¿no? Y de ahí viene su teoría central, que es la que hoy en día se comparte en el feminismo marxista, que es la teoría de la reproducción social. Bueno, no me voy a meter a explicarlo porque yo creo que da mínimo a una charla para eso. Si queréis, hay un vídeo de Jesús Rojo que le hace una entrevista a Paula Varela, que es una argentina pues muy seguidora de Lise Vogel y de la teoría de la reproducción social, que de hecho le hace el prólogo aquí en la última edición del Marxismo y la opresión de las mujeres a Lise Vogel, que yo creo que es trotskista, pero no lo sabría decir 100%. Pero bueno, sí mencionar que esto es
esta teoría centra la mirada en la totalidad del proceso de reproducción social, o sea, no solo lo que pasa dentro del hogar, sino también cómo esa reproducción social se da en lugares externos a la propia familia, ¿no? El núcleo del análisis de Lise Vogel es la mercancía de fuerza de trabajo bajo el capitalismo y cómo la reproducción cotidiana y generacional de esta fuerza de trabajo, es decir, del proletariado, es una condición estructural para la explotación de la clase trabajadora, ¿no? Vogel se centra en que en el capitalismo, para abaratar costos, ella dice que tiende a privatizar y a feminizar estas responsabilidades en la familia obrera. O sea, que la opresión específica de las mujeres, pues como la regulación de la maternidad, una supuesta devaluación del trabajo reproductivo o la asignación natural a estas tareas, no se explicaría por un patriarcado autónomo, sino por el lugar contradictorio que ocupamos nosotras en la producción y en la reproducción de la fuerza de trabajo. Y la conclusión que sacan las autoras que adhieren a la teoría de la reproducción social es que hay una unidad donde las relaciones del modo de producción capitalista producen y reproducen las jerarquías entre hombres y mujeres, ¿no? Y por tanto la lucha por la emancipación de las mujeres sería inseparable de la lucha de clases contra la burguesía. Y esto es que yo conozca al menos lo más cercano que encontraremos al marxismo en la teoría feminista, ¿no? Las que intentan no completar en principio el marxismo desde fuera, sino desarrollar los propios conceptos o ideas que desarrollaron los marxistas clásicos, y es verdad que suponen un avance frente a esas teorías dualistas que, al rechazar esos sistemas separados y buscar una explicación unitaria de la opresión de las mujeres en el marco del capitalismo. Pero estos planteamientos también tienen límites que hay que señalar y que hay que tener en cuenta al estudiarlas, ¿no? Y por esto ahora lo que quería empezar a introducir es el tema de la familia, cómo entendemos la familia, la evolución histórica de la forma de familia y cómo se da eso en la transición entre modos de producción. Vale. Esta también es de IA. Vale, la principal cuestión entonces que podemos rescatar del planteamiento de Young es el rechazo categórico que hace de teorizar el patriarcado como sistema autónomo, ¿no? Entonces, al insistir en que la opresión de las mujeres se da en el interior mismo de las relaciones capitalistas, en su caso por la división sexual del trabajo, pues evita ese callejón sin salida o ese debate, ese callejón sin salida del dualismo, ¿no? Pero entonces, al colocar la división sexual en el centro del análisis, lo que hace es perder de vista la especificidad histórica de las relaciones sociales que el capitalismo no solo hereda, sino que también reorganiza y transforma. La opresión de las mujeres no aparece porque exista una división sexual del trabajo, sino porque el capitalismo reconfigura relaciones procedentes de modos de producción anteriores y coge lo que le sirve y lo pone al servicio de la acumulación capitalista. Señalar esto es importante porque sin un análisis de la transición histórica de la familia y de las relaciones familiares, lo que podemos llegar a explicar es muy limitado, porque si no abordamos procesos como la disolución de la unidad económica familiar campesina, la desposesión que convierte en un momento concreto la fuerza de trabajo en mercancía, o el papel de la familia nuclear en la creación de una reserva de fuerza de trabajo, pues cualquier teoría que queramos articular pues corre el riesgo de tomar la división sexual del trabajo en sí como punto de partida del capitalismo, ¿no? Y de esta forma... espera, sí. Vale, y de esta forma, en lugar de hablar de la división sexual del trabajo y de las relaciones familiares y sociales con las que nos encontramos en el capitalismo como el resultado contradictorio de un proceso histórico de lucha y de reconfiguración social, en cierta forma pues naturalizaría esa división sexual del trabajo y pierde capacidad de explicar cómo y por qué el capitalismo reorganiza esa división de forma jerárquica, ¿no? También la teoría de la reproducción social que desarrolla Vogel, al situar
me estoy tocando el micrófono, la reproducción de la fuerza de trabajo en el centro del análisis introduce algo que le faltaba a Young para comprender la unidad entre explotación y opresión, pero incluso este avance puede ser insuficiente si no lo integramos con el análisis histórico de la transformación de la familia como unidad económica dentro del capitalismo, ¿no? Porque Young, bueno, de hecho Lise Vogel en el libro, porque esto lo saca en el 80 y algo, luego lo reedita en 2019, 20, por ahí, no sé, no me acuerdo del año, bueno, debería estar aquí, pero bueno. Y hace como, revisita algunas cosas que escribió, y por ejemplo sí que lo que os voy a decir, lo que os voy a contar ahora de la cuestión de la familia, como que sí que algo más lo tiene en cuenta, pero no lo dice como categoría central. O sea, y entonces vais a ver la diferencia entre o sea, lo que se queda colgado entre lo que ella ha podido sacar, que si queréis luego lo leemos, y lo que implica de verdad tener en cuenta qué es la familia en el capitalismo y qué lugar tiene o qué importancia tiene la situación de la opresión de la mujer en ella, ¿no? Entonces, si sabemos lo que implica explicar algo desde el materialismo histórico, tenemos que partir de que el proceso histórico no se detiene en la construcción de la familia nuclear obrera que estaban ellas analizando en los 70 o en los 80, por ejemplo. Sabemos que la expansión de la producción capitalista arrastra crecientemente a las mujeres al trabajo asalariado, eso no solo a principios del siglo XIX, es un proceso paulatino que todavía hoy en día está en funcionamiento. Todavía existen amas de casa, pero cada vez menos, o sea, es un proceso de... No es que ya estemos todas las mujeres al mismo nivel que los hombres metidos en la producción social, es un proceso que todavía está en curso, ¿no? Y crea una contradicción entre el trabajo reproductivo que se les ha asignado desde anteriores, el modo de familia que se encuentra el capitalismo al llegar, y la inserción de la mujer creciente en la producción social, ¿no? Y esta contradicción no se resuelve con una adaptación de la familia patriarcal o la que se encontrara a los estándares del capitalismo, sino a través de la transformación del trabajo que asume la familia. En el capitalismo, os he dicho antes que vivimos la externalización y la maquinización progresiva de muchas tareas productivas, también vivimos, por ejemplo, una reducción de la natalidad o la imposibilidad cada vez mayor de sostener la reproducción social a base de solo un salario masculino, que era lo que había antes, ¿no? Entonces, si tenemos esto en cuenta, o si tenemos en cuenta que la familia capitalista está cambiando, porque familia capitalista era esa que os he dicho, mayor natalidad, sueldo único masculino, pero no es lo mismo esas relaciones, o sea, lo que se daba, cómo era la familia, cuando esas eran las condiciones en la familia, y la familia que tenemos hoy en día, por ejemplo, y son familias dentro del capitalismo, las dos. Entonces, si la familia en el capitalismo está cambiando y tiende a esto que os comentaba, lo que Lise Vogel, por ejemplo, identifica correctamente como familia, pues no es una cosa fija, sino es algo en movimiento y en tensión permanente, ¿no? La familia obrera que se encarga de la reproducción no tiene la misma forma ni las mismas relaciones que una familia patriarcal precapitalista, ni está estructurada de forma inmutable dentro del capitalismo, sino que es una forma históricamente transitoria y que además está constantemente erosionada por el mismo desarrollo capitalista. Y justo por esto, la afirmación de que no hay dos sistemas paralelos tiene que complementarse con el reconocimiento de que tampoco existe una forma familiar eterna dentro del capitalismo, ¿no? Sino que hay una trayectoria histórica marcada por la descomposición de viejas formas y la emergencia de nuevas contradicciones. Entonces, desde este punto de vista, que sí estaría algo más encaminado a un análisis materialista histórico, la pregunta central no es solo cuál es la función de la reproducción, que es lo que responde la teoría de la reproducción social de Lise Vogel, sino también cómo el capitalismo transforma continuamente las condiciones materiales que hacen posible y necesaria esa forma específica de opresión, ¿no? Que eso es lo que intenta empezar a revisitar Lise Vogel en este libro, pero le dedica 3 páginas. Entonces, la opresión de la mujer va modificándose según va desarrollándose el capitalismo y su propia dinámica de disolver cada vez más el ámbito en el que históricamente se ha hecho la reproducción, que es ese núcleo familiar, tiene efectos, ¿no?
Porque es importante no dejar esto que parece obvio de lado, y no solo mencionarlo en un anexo, sino ponerlo en el centro del análisis, ¿no? Cuando intentamos entender de dónde viene y cómo se configura la opresión de las mujeres en el capitalismo. Pues porque identifica una contradicción fundamental del sistema capitalista, y es una contradicción que afecta directamente a las mujeres de clase trabajadora. Y al identificar esta contradicción nos permite articular una táctica para colocarlas como sujeto revolucionario en torno a una cuestión material que nos afecta directamente, ¿no? que incide en nuestra posición dentro de la sociedad y en la necesidad, o evidenciar la necesidad de superar el capitalismo, ¿no? Porque en el capitalismo nunca se va a poder superar esa contradicción de necesitar a las mujeres trabajando y al mismo tiempo necesitar que se encarguen de tareas de reproducción de la clase trabajadora, porque realmente es lo que más barato le sale, ¿no? Entonces, identificar este proceso de tensión que vive la familia en el capitalismo es fundamental para mí, para elaborar y presentar a las mujeres de clase trabajadora una propuesta o con un horizonte revolucionario, por decirlo de alguna forma. La contradicción fundamental que sitúa a las mujeres de clase trabajadora en una posición única y potencialmente revolucionaria en el capitalismo es esa doble jornada, como queréis llamarla, que todos conocemos, ¿no? Igual es la acepción más conocida, que es la dificultad para conciliar el trabajo fuera de casa con el trabajo, pues, de reproducción, o ahora se le llama de forma más amplia de cuidados, o como queráis llamarlo. La burguesía exige que las mujeres salgan a vender su fuerza de trabajo en la producción social, pero al mismo tiempo, por la forma de familia que hereda anteriormente, descarga sobre ellas la responsabilidad de la reproducción, ¿no? Una responsabilidad que no hemos entrado en ello, pero en su momento fue social, en el comunismo primitivo, y que el marxismo-leninismo plantea, de hecho, la necesidad de que vuelva a serlo, de que ese trabajo salga del todo fuera de la familia nuclear, ¿no? Entonces, esta tensión para el capitalismo es irresoluble, porque hay dos factores principales que escapan de su control. Primero, los periodos de crisis del capitalismo, que se dan siempre y cada vez más frecuentes, y que hacen que esa mercantilización parcial de los cuidados, pues guarderías, residencias privadas, servicios de temas a domicilio y tal, para las familias de clase trabajadora en épocas de recesión, pues sea insostenible, ¿no? Y muchas veces se devuelve parte de esa carga al ámbito doméstico, ¿no? Y eso implica, en cómo está organizada hoy en día la familia, que vuelve muchas veces a las mujeres. Y segundo, y este es el punto decisivo, que la organización y la lucha de las mujeres a través de movimientos sociales o sindicatos o organizaciones políticas, muchas veces lo que exige es que el Estado, que lo público, asuma estas tareas reproductivas como un derecho social. O sea, eso es lo que vemos en el momento feminista, que se haga público esto, que se socialice esto, pero siempre son exigencias al Estado burgués. Pero estas exigencias chocan también con la propia concepción del Estado burgués, porque sabemos que por mucho que haga concesiones a la clase trabajadora, el Estado sirve para garantizar la rentabilidad del capital y no para satisfacer nuestras necesidades. Eso lo hará según cuánto le exijamos o según qué necesite para que sigamos vivos y funcionando, ¿no? Y por eso las conquistas parciales que se consiguen, como guarderías públicas, alargar el permiso de paternidad, de maternidad, etcétera, van a ser siempre limitadas, siempre van a ser recortables y nunca cubren la necesidad real del conjunto de las familias de clase trabajadora. Y esto, o sea, la imposibilidad de que el capitalismo socialice de forma universal y estable estas tareas de reproducción, nos lleva a una conclusión verdaderamente revolucionaria, que es que solo una sociedad que invierta sus recursos en beneficio de la mayoría de la gente, es decir, de la clase trabajadora, puede plantear una socialización plena de los cuidados a gran escala, porque no va a buscar el beneficio en ellas, porque hacer se puede hacer con la riqueza social, otra cosa es a servicio de quién está hoy en día, ¿no? esa riqueza social. Entonces, y solo cuando la lucha inmediata por estos servicios que existe hoy en día se plantee con este horizonte, es cuando no se queda en un simple reformismo, sino que se convierte en una escuela de conciencia para las mujeres sobre los
los límites del sistema, ¿no? El problema es que cuando esto no se explica así o no se plantea desde esta órbita, el movimiento de mujeres suele quedarse atrapado en exigir y exigir al Estado sin cuestionar su carácter de clase, y se lucha por poner parches dentro del sistema y no por la transformación del sistema mismo, ¿no? O cuando se pide la superación de este sistema, pues no se hace de una forma abstracta y no realmente mediante una propuesta realista o superadora, ¿no? Entonces, por esto yo creo que es necesario presentar claramente este análisis, no esta charla, pero a las mujeres obreras, porque nuestra lucha por socializar el trabajo productivo es en realidad una lucha por reorientar toda la riqueza social hacia la vida y no hacia el beneficio, ¿no? Y esta lucha a las mujeres nos convierte en sujeto revolucionario, porque al exigir lo que el capitalismo no puede dar sin dejar de ser capitalismo, estamos señalando el camino hacia su superación, ¿no? Entonces, la lucha por la emancipación de la mujer en este sentido es una de las fuerzas más motrices, más conscientes hacia la revolución socialista. Entonces, al final, poner sobre la mesa este tipo de cuestiones es una forma de poner en práctica el no quedarse en interpretar la realidad, sino dar un paso más y ver cómo podemos hacer para transformarla, ¿no? Parafraseando a las tesis sobre Feuerbach, a la última. Porque la teoría de la reproducción social de Elise Vogel, por ejemplo, está muy bien, pero ¿dónde está la propuesta superadora? No, o sea, quiero decir, no nos podemos quedar en analizar cómo es la realidad, sino también ver qué hay que hacer para superarla, ¿no? ¿Para qué nos sirve para una estrategia revolucionaria? Entonces, como conclusiones ya, con este recorrido por la historia y por la teoría miti-miti, un poco como lo he conseguido mezclar, yo creo que podemos sacar algunas conclusiones fundamentales que, por cerrar el análisis, que creo que nos enseñan claramente el camino político para la lucha por la emancipación de la mujer, por dónde debería dirigirse, ¿no? Primero, lo que siempre decimos, que el estudio de los autores y autoras marxistas-leninistas enseña que el marxismo-leninismo no es una teoría ciega al sexo, y eso ya te digo, no es solo cosa que diga algo que digamos los marxistas, sino que incluso las propias autoras feministas marxistas como Elise Vogel lo dejan claro, ¿no? Y de hecho todo lo contrario, la explicación que nos dan sobre el origen de la opresión de la mujer y su mantenimiento en el capitalismo es incluso hoy en día la explicación científica más avanzada, ¿no? Al vincularlo con el surgimiento de la propiedad privada, la división de la sociedad en clases antagónicas y ahora pues, las necesidades específicas del modo de producción en el que estamos, ¿no? Entonces, frente a esto, el eclecticismo del feminismo socialista o los planteamientos de Harman, que ya os digo, no sé dónde meterla muy bien, o el feminismo materialista, tienen en común ese error metodológico de fondo, que es la fragmentación de la totalidad social al hablar de patriarcado como sistema autónomo, ¿no? Eso porque les lleva a quitar importancia al antagonismo entre la burguesía y el proletariado, centrándose en una lucha entre hombres y mujeres como bloques homogéneos. También la situación actual del feminismo radical confirma esto que comentamos, porque es verdad que coincide, o no, hoy en día no sé si rechazarían de plano el marxismo-leninismo, y coinciden algunas cuestiones como la oposición a la explotación sexual, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, su crítica a las derivas posmodernas. Pero al centrarse casi exclusivamente en elementos superestructurales y como no tienen en cuenta realmente la posición del proletariado en su conjunto en las relaciones de producción, pues no entienden que no pueden explicar los cambios estructurales del sistema productivo, la estratificación entre mujeres dentro de clases sociales o esa transformación contradictoria de la familia bajo el capitalismo. El feminismo marxista, con el intento de desarrollar la cuestión de la opresión de la mujer desde el marxismo y sobre todo con lo que hemos visto de Young y de Vogel, es un avance comparándolas con las teorías dualistas, pero
al mismo tiempo, bueno, pero incluso sí, esto no puede llegar, como hemos dicho, a ser insuficiente si no se integra con el estudio y el entendimiento de la evolución de la familia y cómo eso afecta a la posición y a las condiciones objetivas y subjetivas de la mujer trabajadora, ¿no? Y ojo, que lo que he dicho al principio, que el feminismo marxista parte de aquí, más o menos es esto que hemos visto de forma muy resumida de Vogel y de Young, ¿no? O sea, por eso decía al principio que como organización me parece que nos puede y nos tiene que servir para perfilar mejor nuestra línea política y nuestra intervención en el movimiento de mujeres, para viendo realmente qué aportes feministas se han hecho desde un desarrollo coherente del marxismo-leninismo o aplicando el materialismo histórico y cuáles no, ¿no? Porque no vale con describir las funciones de la mujer obrera bajo el capitalismo, sino que hay que entender cómo el desarrollo del propio capitalismo socava en la familia, generando esa tensión estructural que de por sí no puede resolver. Entonces, nuestra tarea organizativa no puede ser asumir un híbrido incoherente teórico, ¿no? Porque esto no es enriquecer el análisis de la organización, es sustituir o intentar completar cuestiones clave del socialismo científico con conceptos que realmente no sirven para explicar nuestra situación ni acercar el final de nuestra opresión. Por eso la tarea principal yo creo que es estudiar con profundidad, desarrollar creativamente el análisis marxista-leninista sobre la mujer, sobre la opresión de la mujer, ¿no? Porque solo con desde esa claridad científica podemos hacer una propuesta realista y ofrecer un horizonte creíble a las mujeres del proletariado, ¿no? Y yo por eso os decía que desde este análisis yo creo que se deduce esa propuesta táctica clara, ¿no? Con raíces en el materialismo histórico, que es que el sujeto central de esta lucha es la mujer de clase trabajadora que vive de forma directa esa contradicción fundamental del capitalismo, ¿no? Esa lucha inmediata por los derechos sociales es imprescindible, pero solo va a adquirir un carácter verdaderamente revolucionario cuando lo planteemos como una lucha contra los límites estructurales del Estado burgués y de la propiedad privada, ¿no? Y terminar diciendo que este debate o recorrido que he intentado sintetizar de la mejor forma, pues eso, no es solo un debate teórico que traigamos porque nos guste pasar el tiempo debatiendo y a ver qué decían unas contra otras y a ver si se pegaban después al salir del debate o no, sino que lo que tenemos que ver es que nos enseña cuál era el desarrollo teórico que se estaba dando en Occidente sobre la cuestión de la mujer y sobre supuestamente el marxismo en el ámbito de la liberación de la mujer y si queréis en el seminario ver qué estaban haciendo en esa misma época en la URSS, por ejemplo, o más adelante veremos también en Cuba y en China, ¿no? Porque también lo que hay que tener claro es que los límites de una teoría dependen de la base sobre la que se construya, ¿no? Mientras en Occidente estábamos con esos debates, pues en las experiencias socialistas estaban ensayando un camino diferente para llegar al mismo objetivo que empezaba con la incorporación masiva de las mujeres al trabajo productivo, pero con derechos garantizados, ¿no? Con una socialización parcial y progresiva del trabajo doméstico con comedores, con lavanderías públicas y con la transformación legal de la familia, ¿no? Y este contraste creo que nos da pie a plantear y responder con claridad a esa pregunta que os he planteado antes también, que es eso, de qué tipo de emancipación hacen posible los diferentes fundamentos teóricos, ¿no? De esto depende si nuestra política y nuestra propuesta va a conducir a reformas que van a ser reversibles dentro del Estado burgués o a una estrategia de ruptura. Si disuelve a la mujer trabajadora en diferentes sujetos abstractos o si la coloca en el centro de la lucha de clases. Y en definitiva, si hablamos de emancipación como igualdad formal o como transformación material de la sociedad, ¿no? Y termino con una cita de Lenin, pensaba que la había puesto, que dice: no libertad para todos, no igualdad para todos, sino lucha contra los opresores y los explotadores, eliminación de la posibilidad de oprimir y explotar. Esa es nuestra consigna. Y ya está.